Hola, mi nombre es Andrea Ramírez. Mi nombre es Luisa Fernanda Hoyos Juan Martín González. y hoy les vamos a hablar sobre la estadística inferencial. Se llama estadística inferencial a la rama de la estadística encargada de hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra del conjunto. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. La estadística inferencial es un momento útil en el análisis de poblaciones y tendencias para hacerse una idea posible de las acciones y reacciones de la misma a cara a condiciones específicas. Un ejemplo de la estadística inferencial sería la epidemiología médica, teniendo datos concretos de afectación a una población determinada, como personas o animales, por una o varias enfermedades puntuales. La epidemiología y especializadas en salud pública pueden llegar a tener conclusiones respecto a situaciones médicas que son necesarias para evitar que dichas enfermedades se aparezcan y puedan afectar la integridad de la persona o el animal. ¿Qué es el muestreo aleatorio simple? El muestreo aleatorio simple es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de la población objetivo y a cada posible muestra hay un tamaño determinado, la misma probabilidad de ser seleccionado. Algunos ejemplos de cómo se puede hacer un muestreo aleatorio simple. Primero se selecciona la población, luego de esto se calcula la cantidad de elementos de la muestra, luego se elabora un marco muestral, también se asigna un número a cada elemento y por último se selecciona a los individuos. Una distribución muestral es una función de probabilidad, ya que asigna a cada posible valor de un estadístico su probabilidad de aparecer en una muestra extraída al azar. En realidad, esta definición es estrictamente cierta solo cuando la variable toma valores discretos. Un ejemplo puede ser cuando procede de un contaje y sus posibles valores son 0, 1, 2, 3 y pues más números. Cuando el valor del estadístico muestral es una variable continua, la distribución muestral correspondiente se denomina función de densidad de probabilidad. Como ejemplo tenemos la siguiente gráfica que muestra la curva de una función de densidad de probabilidad para una variable x y en ella se señala la probabilidad de que es una variable se encuentre entre los valores 1 y 2 que corresponden al área baja de la curva marcada en azul. Distribución de la media de la muestra. Para calcular la media de la distribución de la muestra de proporciones se tendría que hacer la sumatoria de las frecuencias por el valor de la proporción de la muestra y dividirla entre el número total de las muestras. Como ejemplo tenemos la siguiente tabla en donde se puede observar artículos buenos, artículos defectuosos, proporción de los artículos defectuosos, el número de maneras en las que se pueden obtener la muestra y el total de resultados. Bueno, para esto se utiliza la siguiente fórmula en donde se puede encontrar que U es la media y se toman los datos de proporción de artículos defectuosos multiplicado por el número de maneras en las que se puede obtener la muestra y a esto se le suman los valores y también se divide por el valor total de los resultados, donde nos arroja un resultado de 0,33 como se puede observar en la imagen. Entonces, como podemos observar, la media de la muestra es también la proporción de la población. Bueno, les voy a hablar un poco sobre qué es y también un breve ejemplo sobre la distribución de la diferencia entre dos medias muestrales. Esto con frecuencia es el interés sobre una investigación hacia dos poblaciones. Esto se deberá cuestionar si es razonable y si no, concluir que dos medias poblacionales son diferentes o se quiere conocer la magnitud de la diferencia entre ellas. Bueno, un ejemplo puede ser que en una investigación médica quizá quiera saber si el nivel de medio de colesterol es mayor a un grupo de oficinistas que un grupo de obreros y qué tanto diferente tiene entre estos dos. La fórmula empleada para esto es diferencia de medias igual a media de muestra de población 1 menos media de muestra de población 2. Bueno, a continuación les voy a explicar qué es la distribución muestral de proporciones. La distribución muestral de proporciones es el conjunto de todas las muestras posibles del mismo tamaño extraídas de una población. Junto con el conjunto de todas las proporciones muestrales existen ocasiones en las cuales no estamos interesados en la media de una muestra, sino que queremos investigar la proporción de personas con ciertas preferencias y muchas más cosas en la muestra. La distribución muestral de proporciones es la adecuada para dar respuesta a estas situaciones.
Esta distribución se genera de igual manera que la distribución muestral de medias, a excepción de que al extraer las muestras de la población se calcula el estadístico proporción, que sería P igual a X dividido el número total de datos, en donde X es el número de éxitos u observaciones de interés y N el tamaño de la muestra, en lugar de la media en cada muestra, que era lo que calculábamos antes. Bueno, a continuación se puede encontrar el diagrama que explica el concepto de distribución muestral de proporciones, en donde podemos ver en la primera imagen la población y en la segunda ya está la distribución muestral de proporciones formada. Seguimos con la distribución de diferencia entre dos proporciones muestrales. Bueno, es cuando se tienen dos poblaciones distintas, la primera con media y desviación estándar y la segunda con media 2 y desviación estándar 2, más aún se elige una muestra aleatoria de tamaño N1 de la primera población y una muestra independiente aleatoria de tamaño N2 de la segunda población. Se calcula la media de la muestra para cada muestra y la diferencia entre dichas medidas. La colección de datos de esas diferencias se llama distribución muestral de la diferencia entre las medias o la distribución muestral del dato estadístico, como se puede observar en la fórmula. Entonces P1 y P2 se llamarían distribuciones muestrales aproximadamente normales, así que su diferencia de P1 y P2 también tiene una distribución de muestral aproximadamente normales, como se observa en la figura. Esta es la fórmula para esta distribución de frecuencias. Hoy en día la distribución de la t-student es una de las más utilizadas en la inferencia estadística asociada a muestras pequeñas, de forma en que es la que se suele utilizar para el contraste de una media muestral con las poblaciones y para la comparación de dos medias. Bueno, también se parece bastante a una distribución normal estándar, aunque mientras la normal se define por su media y varianza, la distribución de la t-student incorpora además sus grados de libertad, por lo que se suele denominar como Tn, siendo n el número de grados de libertad que habitualmente se evalúan como n1 o n-1. N es el tamaño de la muestra. Bueno, su forma, como hemos dicho, es similar a la de la distribución normal, concentrada en 0, acompañada y simétrica cuando la t de student presenta unas colas más pesadas que la curva de used. Se puede observar en la figura. Esto implica una mayor dispersión de los datos, lo que motiva que las estimaciones sean menos precisas y los intervalos de confianza sean más amplios que los que se obtendrían aplicando la distribución normal, como se puede observar en la imagen. Bueno, de todas formas, estas diferencias van desapareciendo según aumenta el tamaño de la muestra. Cuando n es grande, puede hacerse una aproximación con una norma con un grado de error mínimo. Esto es así porque las características de las colas dependen de los grados de libertad de la distribución, siendo más ligeras al aumentar el número de grados de libertad y por lo tanto del tamaño muestral. En resumen, y para decirlo con una forma más técnica, a medida que disminuye el tamaño muestral y los grados de libertad, aumenta la probabilidad acumulada en las colas y viceversa. Una distribución de la T de student con 30 o más grados de libertad es prácticamente indistinguible de una distribución normal con la misma media y variancia. A continuación les voy a mencionar un breve ejemplo. Un fabricante de focos afirma que su producto durará un promedio de 500 horas de trabajo. Esto, para conservar este promedio, esta persona verifica 25 focos cada mes. Si el valor y calculando cae entre menos T0.05 y T0.05, él se encuentra satisfecho con la información. ¿Qué conclusión debería sacar de una muestra de 25 focos cuya duración fue esta? Bueno, enseguida se puede observar la tabla y la solución haciendo uso de la fórmula de respuesta al problema. Seguidamente se muestra la distribución del problema acá en la gráfica. En conclusión, la estadística y todas sus ramas son de vital importancia, empleándola en la zootecnia como por ejemplo en un muestreo de población, en la distribución, en la contabilidad de la ganadería.
Bueno, para llevar un control adecuado de una finca, de un ganado, para sacar porcentajes de cuántos animales hay, para sacar muestreos también del pasto, del forraje, y esto es de gran importancia a la hora de sacar los gastos mensuales de los animales y de la granja como tal. Muchas gracias. Muchas gracias.